Hola, bienvenidos a una nueva entrega de los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to this new delivery on Patanjali Yoga Sutras. Estamos aquí con la presencia y el apoyo en la traducción de Simón Roa. Here we are with the presence and support of the translation with Simon Roa. Y hoy, más que los comentarios, va a ser la exposición de José Armando Valencia. And more than the comments and contributions, today it's going to be the exposition of José Armando Valencia, quien se va a encargar precisamente de hacer lectura y aclaración de los sutras del libro número 4. who's going to take in charge the clarification and reading of the sutras of the fourth book De los Yoga Sutra de Patanjali. of Patanjali Yoga Sutras. Y este primer podcast This first podcast sobre ese libro cuarto, on this fourth book, el Kaivalya Pada, the Kaivalya Pada, el libro de la liberación, the Book of Liberation, va a ser introductorio, it's going to be introductory. porque el libro cuarto es un libro complejo, Because the fourth book is a complex book. es un libro poco claro, It's not clear. a veces carece de un hilo lógico, It sometimes lack of a logical thread. y de hecho está la interpretación de muchos pandits, And in fact, there is the interpretation of several experts, muchos intérpretes, many interpreters, de que no hace parte de los textos originales de los Yoga Sutra. that this chapter is not part of the original texts of the Yoga Sutras. Y aquí debemos hacer otra aclaración. So here we have to clarify again. No hay textos originales de los Yoga Sutra. There is not such a thing as the original text of the Yoga Sutras. Recuerden que lo que se ha creído durante mucho tiempo Remember that what has been believed for so long es que los Yoga Sutras se transmitieron verbalmente. is that Yoga Sutras were transmitted orally. Hasta que, Verbally. en una época donde la transmisión oral era el principio y la base de la transmisión de conocimiento en el hinduismo. In a time where oral transmission was the foundation of how they transmitted knowledge in the Hinduism. Por eso recuerden That's why remember que está diseñado en sutras o está redactado en sutras. that it is written or designed into sutras. O sea que son frases muy cortas So it's short sentences para que se puedan ser memorizadas fácilmente, como cuando uno memoriza una poesía. to be able to be memorized easily as a poetry, as a poem. Entonces, bueno, ya hemos hablado de eso, pero es importante tenerlo en cuenta para este libro cuarto, We spoke about that already, but it's important to keep it in mind for this fourth book. de cómo, pues, pudo haber habido un importante teléfono roto en la transmisión oral. On how there could have been an important break in the transmission, in the oral transmission, Y en lo escrito también. and also in the written one. Claro. Y de hecho, el libro número cuarto, In fact, the fourth book, pues gramatical e idiomáticamente tiene bastantes diferencias. grammatically has a lot of differences from the previous ones. José Armando comentaba ahora previamente José Armando was previously commenting que se considera también, y él está de acuerdo, that it is considered as well, and he agrees with this, que incluso el libro tercero, el Vibhuti-pada, no hace parte del cuerpo original. that even the third book, the Vibhuti-pada, is not from the main original piece. Porque, por lo que hemos hablado, es un cuerpo completamente tántrico Because as we have spoken already, it is an entirely tantric book, y realmente se aparta and it really goes away de esa exposición from the exposition, sistemática, filosófica, secuencial clara, the systematical, sequential, clear exposition, basada precisamente en las cualidades de la mente based precisely on the qualities of the mind y la visión protocientífica del Sankhya. and the proto-scientific view of Sankhya. Y ahí sí, una característica claramente protocientífica. And there, a clearly proto-scientist characteristic. En cambio, el libro tercero Instead, the third book es otra cosa. is something else. Bueno, pues este libro cuarto Well, this fourth book es un libro con una redacción un poco más compleja, los sutras son más largos, is a book that has a more complex writing. The sutras are longer, lo cual ha llevado a pensar a algunos which has made some people think que se estableció o redactó that it was established or written en una época en que ya no se transmitía verbalmente u oralmente, in a time where they did not longer use the oral transmission, lo cual daba lugar which would give the place a la posibilidad de escribir sutras más largos. to the possibility of writing longer sutras.
y que refleja más el pensamiento del Advaita Vedanta, ¿no? And it truly reflects more the thought of the Advaita Vedanta. En el libro 1 y 2 vemos el pensamiento del Sankhya y el budismo, On the first and second book, we can see the Buddhism and Samkhya thought. pero ya en el tercero vemos el cuerpo tántrico, But on the third, we can see Tantric field. y en este cuarto pues solo se ve, sí, principalmente una línea de Advaita Vedanta. And in this fourth, we can see a clear Advaita Vedanta line. Entonces es importante recalcar lo que dijimos desde los primeros sutras, So it's important to clarify what we said from the first sutras highlighted. que por cierto, escúchense los podcasts en orden, That, by the way, please listen to the podcast in their order. que ahorita hace poco Jenny con Ye de Yoga andaba diciendo, es que, ay, pero ¿por qué los sutras están tan avanzados? Not so long ago, Jenny with why said why the sutras are so advanced. Y yo, pues claro, te estás oyendo los del libro 3, And I was telling her, of course, you're already hearing the third book. tienes que oírte los del libro 1. You have to hear the ones from the first book. Pero as bueno, well. desde el libro 1 dijimos de que los Yoga Sutras son como un parche, un tejido, So from the first book, we said that the sutras are like patchwork. a compilation, like a patchwork, Entonces que no existe un único yoga, por así decirlo. like a fabric. So there's no like a unique yoga. El yoga de Patanjali, el Raja Yoga, Patanjali's yoga, Raja Yoga, es una construcción hecha a base de Sankhya, budismo, Tantra y Advaita Vedanta. is a construction that is made from Samkhya, Buddhism, Advaita Vedanta, and Tantra. Y pues por la dificultad que implica el cuarto libro, And because of the difficulties that the fourth book implies, pues por eso decidimos como resumirlo. that's why we decided to summarize it. Correcto. Ahora, efectivamente yo también considero que, y no yo lo que considero yo, sino en general se considera que el cuarto libro es Vedanta. Now, effectively, in general, it is considered that the fourth book is Vedanta. Pero es importante considerar But it is also important to consider la clara presencia del concepto de Purusha en él. the clear presence of the concept of Purusha in it. Y Purusha, recuerden que es un concepto del Sankhya, And then remember Purusha being a Samkhya concept, lo cual nos lleva a volver a afirmar which would bring us back to affirm lo que acaba de decir José, what Jose just said, y es que tanto los Yoga Sutras como la tradición misma, which is just as the Yoga Sutras, just as the tradition itself, como dice José, es un parche. as Jose says, it's like a fabric, a patchwork. Y a mí me gusta utilizar la palabra sancocho, I like to use the word soup, a mix, donde se hacen converger where they mix diferentes formas filosóficas y de visión y cosmovisiones different forms of philosophical views and cosmovisions alrededor de una idea central. around a central idea. Esta idea central This central idea es la que trae la definición de los Yoga Sutras sobre lo que es yoga, would be the one brought as a definition from the Yoga Sutras on what is yoga, que es la detención de los procesos mentales which would be the stopping of the mental processes para alcanzar precisamente el estado de Purusha o el reconocimiento del estado de la realidad de Purusha. to precisely be able to recognize the state of the reality of Purusha. José, ¿tiene algún comentario al respecto? No, vamos bien. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer entonces algunas advertencias previas, So now we're going to do some previous warnings, como, aclaraciones conceptuales previas. previous conceptual clarifications. Sorry. Y la primera de ellas The first one es al respecto de la palabra Kaivalya. is in regards to the word Kaivalya. Kaivalya Pada, Kaivalya Pada, el nombre de este capítulo, the name of this chapter, que viene a ser el capítulo número 4. which would be the fourth chapter. Kaivalya quiere decir liberación. Kaivalya means liberation. Claro, entonces entender que el concepto se da Of course, so then understanding that the concept is given pues en un marco histórico específico, ¿no? in a specific historical frame. Entonces, pues primero ahí rapidito, voy a hacer lo más rápido que pueda. So at first, I'm going to be as fast as I can. Resulta de que el brahmanismo era como la religión o el sistema, sí, no, eso es una religión, eso no le cambiemos el nombre. El brahmanismo era el sistema religioso dominante. So Brahmanism at the time was the main religious system. Sí, decirle filosófico es mentira. To say it is philosophical one would be a lie. Eso era una religión. It was a religion. Y se dieron movimientos disidentes como movimientos de oposición, And there were like rebellious or opposite movements that were given, que son los ascetas. which would be the ascets. Desde ahí empieza a surgir el concepto de liberación. From there comes the concept of liberation.
con sus diferentes acepciones, ¿no? with their different meanings. Porque Righteous. no solo está Kaivalya, sino que está Nirvana, There's not only Kaivalya, but there's also Nirvana. Samadhi There's Samadhi as well, y Moksha. and Moksha. Y todas las demás que no vamos a tratar And all the others we're not going to treat hasta que ustedes me paguen el curso de sánscrito. until you pay for the Sanskrit course. El punto es de que los ascetas So the point is that the assets se oponían firmemente a los brahmanes, were firmly opposed to Brahmanes. porque la cultura brahmánica era principalmente a través de rituales de fuego buscar el favor de los dioses. Because the Brahmanic culture was mainly founded on through fire, looking for the favor of the gods. Y pues no solo rituales de fuego de muchos tipos, And well, not only fire rituals, many other kinds of rituals. pero la visión de la cultura brahmánica era, listo, si tu vida actual no es chévere, But the vision of the Brahmanic culture was then that if your current life is not that nice, quizás en la que sigue con los rituales adecuados te va a ir súper bien. maybe with the adequate rituals in the following one, you're going to have a really good time. Quizás hasta reencarnes en un dios. Maybe you will even get to reincarnate into a god. Pero entonces llegan los ascetas y dicen, uy, no, qué horrible esto. But then the assets get there and say, oh no, this is really horrible. ¿Cómo así de que vamos a seguir reencarnando? ¿Qué les pasa? How is it that we're going to keep reincarnating? What's wrong with you? Mientras que la cultura brahmánica veía como auspicioso seguir y seguir reencarnando, As the Brahmanic culture would see reincarnation as an auspicious thing, como algo, sí, algo deseable a lo cual seguir y seguir cada vez mejor, as something to look for and be each time better and better. la cultura ascética, los ramanas, This ascetic culture, the Ramanas, dijeron, no, ¿qué es esto? said, oh no, what is this? Necesitamos algo que pare el ciclo del samsara. We need something to stop samsara cycle. Y ahí se empezó a dar el concepto de liberación. And that's where the liberation concept was given. Y que empezaría, ¿qué es liberación? And then it would be, what is liberation then? Entonces, a eso vamos. That's where we're headed. Todo el contexto de los Yoga Sutras All the context of the Yoga Sutras empieza con la detención de los procesos mentales, begins by the stopping of the mental processes. porque lo que buscan es eso, detener ese ciclo que ellos encuentran como doloroso. Because what they intend to do is precisely to stop this cycle that they interpret as painful. Porque si esta vida sí tiene cosas chéveres, Because yes, if this life does have nice things, y si supuestamente existen otras también tienen chéveres, and if maybe they have other lives, they also have nice things, el hecho de que se acaben, que no perduren, the fact that they run out, that they don't preserve, they are not preserved, pues hace que sean supremamente dolorosas. makes them deeply painful. Entonces ahí se empezó a construir la narrativa de liberarse del proceso de samsara. So that's where the narrative of liberating oneself from the samsara process started to begin. Ahí sería Kaivalya, Moksha, Nirvana, de ahí nace todo ese concepto. That's where all this concept, moksha, nirvana, kaivalya, comes from. Correcto. Yo tengo una hipótesis, I have a hypothesis, a partir de lo que yo he visto y entendido de la naturaleza humana a lo largo de la historia. in regards to what I have seen and understood from human nature through history, Es que precisamente esos ascetas which is that precisely those assets también eran el resultado, pero además los activistas, por decirlo así, de una actitud política. were also the result and the activists of a political attitude. Obviamente la creencia en la reencarnación Obviously believe in reincarnation y pues el manejo y la solución de esos asuntos por parte de los brahmanes, and well the management and solution of those businesses from the part of the Brahmanes como parte de la institución de castas en la India, as a part of the caste institution in India. hacían parte precisamente del ejercicio del poder. They were precisely part of the exercising of power. Y es importante diferenciar esa forma de pensamiento de esa época como la tenemos ahora. And it is important to differentiate that form of thinking of that time to the one that we have currently. Lo hemos mencionado muchas veces. We have mentioned this several times. Cómo nosotros actualmente somos los hijos del pensamiento ilustrado de la Revolución Francesa. How currently we are the children from the illustrated thinking from the French Revolution. Entonces nosotros pensamos en nuestra individualidad, So we think about our individuality, nuestros derechos individuales, our individual rights, nuestra personalidad. our personality. Y pues eso nos da cierta importancia, relevancia. And that gives us a certain importance, a certain relevance. Pero en esa época, But at the time, hace más de 2000 años, more than 2,000 years eso ago, no existía. that did not exist. Entonces las personas So then people eran propiedad de los reyes, were property of the kings, literalmente. literally. Y estaban bajo
influjo y el ejercicio and they were under the influence and exercise no solamente del poder militar que ejercían los reyes sobre la población, not only from the military power that was exercised on the population by the kings, sino de la manipulación que sobre su conciencia but from the manipulation that their awareness y su albedrío, and their free will, sus principios, their principles, sus valores, their values, su moral, their moral, ejercían would exercise los representantes religiosos, by the religious representatives. en este caso los brahmanes o brahmines. In this case, the brahmanes or brahmines. Ahí, para darle contexto a la persona que esté escuchando, There, to contextualize the person listening, recordar que la pirámide de poder, por así decirlo, remember that the pyramid of power, to say it like en this, la punta no estaba el rey. at the tip, it was not the king. Uno pensaría, uy, no, el que estaba más arriba en la pirámide es el rey. One would think that the highest person at the pyramid would be the king, Y no, eran los brahmines. but no, it was the brahmines. El rey le respondía a los brahmines. The king would answer to the brahmines. Es eso lo que les está tratando de explicar Carlos, That's what Carlos is trying to explain. que la gente de las castas de abajo, That people from the lower castes, las que van de los reyes para abajo, the one from the kings down, no solo le pertenecían al rey, did not only belong to the king, sino que en últimas le pertenecían a los brahmines. but in the end, they belonged to the O brahmines. sea que si el brahmin decía tu vida no vale nada, So if the brahmin would say your life is worthless, tú eres un paria, you're a tú pariah, no podías hacer nada. you are not able to do anything about it. Tú eres como, ah, bueno, pues sí, ya, me tengo que ir a vivir lejos porque el brahmin dice que yo no valgo nada. It's like, okay, I have to go live far away because the brahmin says I'm worth nothing. Los ascetas fueron un grupo de personas The assets were a group of people que se salieron de eso. that stepped out of it. Como, ¿y por qué le tengo que hacer caso al rey? Why would I have to pay attention to the king? ¿Y por qué le tengo que hacer caso al brahmin? And why do I have to pay attention to the brahmin? No es tan así, no es tan simple, It is not that simple, porque muchos ascetas sí respondían a los brahmines, because many assets did answer to the brahmines. pero es para que te hagas un contexto ahí en casita. But it's just to make a small context in house. Correcto, entonces esa idea de liberación So correct. This idea of liberation no se podría en ese tiempo, imagino yo, ejercer en el ámbito físico, at the time I imagine could not be exercised in the physical field, porque no tenías cómo demandar ante nadie tu derecho a la libertad. because you were not able to demand your right for freedom. Pero en cambio, But instead, sí se podía ejercer, you could exercise, por lo menos soñar con ella, or at least dream with it, en el espectro más interno. in the most inner aspect. Y esto considero yo que es importante And this I consider it to be important, para que podamos entender desde ese supuesto paradigma de pensamiento de la época, so we can understand from the supposed paradigm of understanding of the time porque el Kaivalya why Kaivalya se volvía tan importante, would be so important, porque tal vez because maybe era una de las pocas o tal vez la única solución de supervivencia it was one of the only solutions for survival para personas for people con una sensibilidad muy especial, with very special kind of a sensitivity, través de la cual no estaban dispuestas through which they were not willing a pertenecer a nadie. to belong to anybody. Bueno, aquí en esta escuela siempre se ha fomentado el pensamiento crítico, So in this school we always support critical thinking, pero nadie estudia. but nobody studies. Entonces, otro paréntesis, So another parenthesis. resulta de que el movimiento asceta no se dio por revelación divina. It turns out that the ascetic movement did not come out of a divine revelation. Pues sí, no falta el descerebrado que diga, ay, eran gente iluminada, ta, ta, ta. Okay, maybe someone says they were enlightened people or something like this. Pues digamos que sí, digamos que no sabemos. Let's say they were, we don't know. Resulta de que los ascetas se dieron por un proceso político, It turns out the assets came to be because of a political process. no solo por ese proceso de oposición que ya estaba nombrando Carlos, Not only because of the opposition process that Carlos was already mentioning, como por oponer a los brahmines porque sí, like to opposing Brahmins just porque eso no es tan fácil, uno anda oponiendo a la persona que está en el poder y lo van pasando. because that's not so easy. You cannot oppose the person in power, you would get killed. Resulta de que apareció una casta nueva, So it turns out there was a new caste, que son los comerciantes. which are the commerce people. Los comerciantes se hicieron así reparceros, reamigos de los ascetas, So the commerce people became really, really tight with the assets, porque los comerciantes querían estar en el poder, querían estar más arriba. because the commerce people wanted to be even higher on Entonces, top. claro, ¿a quién voy a patrocinar yo si no es a la persona que está cuestionando proactivamente al rey y a los brahmines? So who am I not gonna support if he's not the person that is
openly questioning the Brahmins Entonces, and the ese power. es el paréntesis que les quería hacer. So that's the parenthesis I wanted to make. Más que andar creyendo que los ascetas se dieron por revelación divina, More than thinking that assets came out of divine revelation, es porque hubo intereses políticos de por medio. it's because there were political interests in the middle. La nueva casta, la casta de los comerciantes, The new caste, the caste of the commerce people, quería tumbar sí o sí, al menos a los brahmines y a los reyes. wanted to make the Brahmins and kings fall, Y se valió de los ascetas. and they used the assets for it. Los patrocinaba constantemente. They would promote them constantly, Y eso hizo que conceptos como Kaivalya, Nirvana y Samadhi and that would make that concepts as Kaivalya, Samadhi, and Nirvana ganaran fuerza sobre conceptos sobre los rituales del fuego. would earn strength over concepts of the rituals of fire. Exacto, eso es precisamente lo que yo estaba diciendo, So that's precisely what I was saying, que hay una actitud política. that it is a political attitude. Y hay muchas cosas que podemos referir al respecto también. And there's many things that we could reference from it as well. No todos los ascetas Not all assets debían haber sido honestamente ascetas. should have been honestly assets. No falta el vago que no quiere trabajar, There should be a lazy bum that did not want to work, que es lo mismo que pasa hoy en día. which is the same thing happening nowadays. Ustedes asumen una actitud determinada, So they assume a determined kind of attitude, solo postura, pose. only posture, posing, Es algo que preocupa mucho en yoga. something that is really worrying in yoga. A mí me preocupa muchísimo esa actitud de esos estafadores, I'm very worried about the attitude of those scammers. que en ese tiempo deben haber existido, obviamente. That surely at the time they also existed. No me consta, I'm not sure about it, pero estoy seguro. but I could be certain. Porque ser humano Because human being quiere decir dos patas, dos brazos y una cabeza. means two arms, two legs, one head, Y entre esos, and between those, uno que otro estafador, a few scammers, o vago, or bums, o mantenido, lazies, o perezoso, bums, o vende humo. or smoke sellers. Entonces, bueno, alguno de esos supuestos ascetas So one of those supposed assets no tendrían una actitud política real, would not have a real political attitude, pero sí les convenía but it would be convenient para vivir de ello. to live from it. Y ojo con esto, And careful with es this. posible que ellos también hayan contribuido de alguna forma It's possible they also contributed somehow to it a la estructuración de estos procesos del hinduismo. through the structurizing of these processes of Hinduism. Y eso es importante, And that's important. que precisamente en ese pensamiento crítico que José acaba de mencionar, That precisely in this critical thinking that Jose just mentioned, desde esa actitud hay que tenerlo en cuenta, from that attitude it has to be kept in mind. porque no nos podemos creer Because we cannot believe todos los cuentos que nos han echado. all the tales that have been told. Entonces hay que afinar el olfato So we have to really find our scent cuando abordamos estos textos clásicos. when we approach these kind of classic texts. Muy bien, ahora pasemos al tema, bueno, ya entendimos el tema de Kaivalya, Now let's get to the Kaivalya topic. ahora pasemos al tema de Purusha. Now let's pass to Purusha. Como Purusha How Purusha es el eje central de todo este tema. is the central axis of all these things. Y bueno, podemos hacer un repaso And we could go through it después de definir y de entender Purusha en cuanto a su concepto y su presencia en el libro cuarto, after defining Purusha on its concept and its presence in the fourth book, para mirar qué otros conceptos o figuras o metáforas del hinduismo van alrededor del mismo tema de Purusha. to check with other concepts or metaphors of Hinduism go around the concept of Purusha. Por ejemplo, para mí, Shiva. For example, for me, Shiva. Para mí, Nirvana. Ok, For entonces Nirvana. comencemos con la definición de Purusha. So let's begin with Purusha's definition. Nada más, ¿no? O sea, Carlos tirándolo a uno al agua cada vez que puede. So Carlos dropping you into the water each time he can. Bueno, rapidito. El resumen, para que te contextualices, es que el Sankhya So to summarize this, so you get contextualized, it Sankhya es la filosofía más antigua de la India is the most ancient philosophy of India, y ellos hicieron un intento, and they tried, pero desde la protociencia, porque no tenían ciencia, but from proto-science because they did not have science, de explicar qué era la realidad. to explain what reality was. Y llegaron a la conclusión de que la realidad tenía que tener dos características principales. And they got to the conclusion that reality had to have two specific characteristics, Sí, dos, por así decirlo, pilares. two pillars, to say like this. Uno sería Purusha, que es conciencia absoluta, One would be Purusha, which is absolute consciousness, que es lo que Carlos define como Shiva. which is what Carlos defines as Shiva.
que sería todo lo no manifiesto, which would be everything that is not manifested. como el entre comillas lo que hay antes del Big Bang. Like between quotes, what you find before the Big Bang. La posibilidad de que haya experiencia del universo. The possibility that there is an experience of the universe. Y el otro pilar The other pillar sería Prakriti, would be Prakriti, el total de toda la materia manifestada, the total of the entire manifested matter, la suma de todas las formas individuales. the sum of all individual shapes. Entonces, un ejemplo medio tonto, So a kind of full example, porque aquí pues solo se pueden dar ejemplos tontos, because we can only give full examples here, porque son conceptos muy complejos de entender, because they are very complex concepts to understand. sería entender una habitación vacía It would be to understand like an empty room y luego poner muebles. and then put furniture on it. El espacio vacío sería Purusha The empty space would be Purusha, y los muebles serían Prakriti. and furniture would be Prakriti. Entonces, no importa qué muebles pongas, So it doesn't matter which furniture you put in. si tú puedes poner una mesa, una silla, yo qué sé, You could put a table, a chair, I don't know. los muebles como tal son Prakriti, son materia manifiesta Furniture as it is Prakriti, matter manifested. y siempre van a estar cambiando. And they're always going to be changing. Entonces, sí, la vida como la ven ellos, el samsara, So life as it is seen by them, the samsara, siempre cambia, always changes. pero el espacio vacío de fondo, But the void, empty space at the bottom, Purusha, Purusha, pues siempre está vacío will always be empty. y por lo tanto es inmutable. For the matter, it is immutable. A mí nunca se me va a olvidar I'll never forget un día que yo vine a preguntarle a Carlos después de una clase, a day I came to ask Carlos after class, como bueno, pero esta escuela es dualista o no dualista. but then this is a dualistic or non-dualistic school. O sea, nosotros vemos la diferencia entre Purusha y Prakriti, Do we see the difference between Purusha and Prakriti? entre el espacio vacío y los muebles. Between the void space and the furniture? Y Carlos dijo, ¿eso a quién le importa? And Carlos said, who cares? Pero luego pues lo elaboró y tales, But then he elaborated it, y dijo que eso dependía de la escuela en la que cada escuela elaboraba un pensamiento filosófico diferente. and then he would say that each school would create a different philosophical thinking. Y pues que era eso, que era pura filosofía, And it was that, pure philosophy. y que algunos veían sí como el espacio vacío igual a los muebles, And that in the end, some people would see the space, the void space, just like the furniture. porque pues no puedes poner muebles sin espacio vacío. Because you could not put the furniture without the void space. Pero que hay otras escuelas que eran completamente dualistas, But there were other schools that were completely dualistic. las que decían, no, jamás, no puede ser lo mismo el espacio vacío que los muebles. Those who would say the void space cannot be the same thing as the furniture. Entonces pues ahí ya quedó con un ejemplo, So there was an example there as well, que es Purusha, which is Purusha, conciencia absoluta, absolute el consciousness, espacio vacío, the void space, y Prakriti, and Prakriti, que serían las manifestaciones concretas. which would be concrete manifestations. Y según cada escuela And filosófica, according to each philosophical school, ya se mira si el vacío es igual a Prakriti o no, one has to check if void is the same as Prakriti or si not, son separados o no, if they are separated or not. pero pues ya eso es pura especulación filosófica. But then it would be pure philosophical speculations. Y sigo considerando que eso no tiene importancia. And I still consider it is not important. A mí sí me gusta. I do like it. Como especulación filosófica incluso, Even as in philosophical speculation, lo considero una pérdida de tiempo. I consider it a waste of time. De hecho, In fact, me sorprende que haya habido tanta división y tanta frontera tan clara y tan determinada entre las escuelas dualistas y las no dualistas. Y se to agarraban. me, it is surprising that the border between the dualistic and non-dualistic schools is so strong. Ahora que José estaba hablando, volví a preguntarme yo cómo lo pensaba. Now that Jose was talking, I was wondering, how did I think about this? Entonces yo sería no dualista, So I would be non-dualistic. porque me da lo mismo. Because for me, it is the Al same. fin y al cabo, In the end, existen los dos. there's both. Y ya, si That's existen it. los dos, pues es lo mismo, no pueden existir separados lo uno de lo otro. If there's both, then they would be the same. One could not exist without the other. El como tú lo veas ya es otra cosa. The how you see it is different. Y para mí siempre hay que mirar el punto práctico. And for me, there's always the practicality that has to be taken first. Claro, es que la diferencia entre una escuela dualista y una no dualista, So the difference between a dualistic and non-dualistic school, y que por eso sí se agarraban de las mechas, and that's why they would fight against each other, es porque las escuelas dualistas decían que Purusha sí podía existir sola, is because the dualistic schools would say that Purusha could exist by itself. Prakriti no. Prakriti no. Ese es como la gran punto divisorio The big difference or division, de que pues sí, no aporta nada,
that doesn't really give anything. Pero a las personas desocupadas nos encanta pensar eso. But the not busy people would like to think about those things. Claro, porque los dualistas decían eventualmente Prakriti se va a acabar. Of course, because the dualistics would say that Prakriti eventually would end. Como por más cíclico que sea, For as cyclic as it is, si los muebles del ejemplo se van a acabar. the furniture of the example is gonna finish. En cambio, el espacio vacío no. Instead, the void space won't. Pero pues sí, eso da más argumentos a los no dualistas, And well, that gives more arguments to the non-dualists. que sería, bueno, pero entonces ¿de dónde surgen los muebles si no es de ese espacio vacío? So then it would be, where do this furniture come from if it is not from this void space? Si ven, por eso vamos a resumir el libro 4, porque esto es una pérdida de tiempo. That's why we're gonna summarize the first book, because it is a waste of time. Esto está bueno para conversarlo entre los amigos con unos tragos. This is really good to talk with friends with some drinks. Pero como nos creemos yogis, But since we believe of ourselves as yogis, hacemos lo que la gran mayoría de los yogis hacen. we do what most yogis do. Ser muy hipócritas Be very hypocritical y entonces no hacerlo alrededor de unos tragos, sino alrededor de un vaso de agua. and not doing it around drinks but around water. No, pero lo importante es que aquí lo estamos haciendo para que las personas salgan de ese contexto religioso So the important thing here is that we're doing it so people can step out of the religious concept. y estamos cuestionando precisamente esos conceptos de Purusha y Prakriti. And we're precisely questioning those concepts of Purusha and Prakriti. Pues sí, vale 2 hectáreas de verga si existen o no, Well, of course, we couldn't give shed more about what it is or not. pero precisamente estos debates abren la puerta, bueno, ¿de dónde salió ese concepto? But precisely these debates open the door towards where did this concept come from. Y eventualmente, porque vamos a llegar allá, se los prometo, And eventually, because we're gonna get there, I promise, ¿cuál sería la utilidad de eso en la actualidad, si es que la tiene o no? which would be the usefulness of it currently, if it has it or not, Y sin un contexto religioso. without a religious context. A eso iba yo ahora a comentar precisamente. That's what I was going to comment precisely. ¿Cuál es la utilidad de eso? What would be the usefulness of it? ¿Y por qué es importante que no sea en un contexto religioso? And why would it not be important for it not to be in a religious concept? Porque la religión Because religion busca explicar intends to explain de forma dogmática y estática in a dogmatic and static way la naturaleza de la existencia, the nature of existence, adjudicándosela de forma muy infantil a un solo sujeto. and giving to it the ownership to just one single subject O a una sola fuente. or just one source. Todo basado siempre en pensamiento mágico, Always based on magical thinking, sin evidencia no y evidence, por lo tanto sin correspondencia con la realidad palpable. and for the matter, no correspondence with the physical reality. Hoy en día, Nowadays, y eso era el siguiente comentario, and this was the next comment, debido a la ciencia, due to science, podemos entender we could understand algo que voy a comentar apenas José haga el siguiente comentario, something that I'm going to comment as soon as Jose makes Ah, his tú primero. comment, y es precisamente and it is precisely cómo la ciencia ha cambiado tanto nuestra comprensión de la existencia, how science has changed so much our comprehension of existence. y me sorprende And I'm surprised que, bueno, tal vez estaremos haciendo asociaciones libres, that, well, maybe we're doing free associations, generando hipótesis simplemente, digamos, ideológicas sin fundamentos, creating simply ideological hypotheses without any foundation, pero es alrededor de cómo but it is around how la física cuántica, quantum physics, precisamente en los últimos días, precisely in the last days, se ha como comprobado o confirmado has proven or confirmed cómo la materia, los quarks precisamente, how matter or the quarks aparecen por generación espontánea appear out of spontaneous generation en el vacío. at the void. Entonces hay dos principios clarísimos a partir de acá que existen en la ciencia actual. So there's two clear principles that exist from here in current science. Uno, One, todo es puro vacío. everything is pure void. El espacio como lo conocemos, todo el universo, Space as we know it, the entire universe, es mayoritariamente vacío is mainly void. y por lo tanto For the matter, no tiene forma, it's shapeless. no tiene sustancia, Doesn't have a substance. no tiene sustrato There's no substrate. y la existencia de la materia And then existence, matter, surge de ese vacío would sprout from this void por generación espontánea. out of spontaneous generation. Entonces yo me pregunto So I wonder si eso es a lo que se referían
If that would be what they meant, los que hicieron estos primeros postulados alrededor de Purusha y Prakriti. the ones that did these first statements around Purusha and Prakriti. Es muy interesante, It's very interesting. pero vuelve el otro tema. But then comes the other topic. ¿Y cuál es la utilidad de ello? What would be the usefulness of it? En la ciencia, claro, In science, of course, es tratar de entender el universo, cómo funciona. it is trying to understand the universe as it works. Para la protociencia, el Sankhya, For proto-science and Samkhya, también. also. Y hay un tema importante, And there's an important topic there, es que el Sankhya no es un camino espiritual, which is that Samkhya is not a spiritual path. es un postulado filosófico, que It's es a- distinto, Philosophical statement que which is different, busca explicar la naturaleza del universo. that intends to explain the universe's nature. Y llega el yoga And then yoga gets there como otra corriente filosófica, as another philosophical current. toma el Sankhya, los postulados del Sankhya, It takes the statements of Samkhya y los mezcla con los postulados del budismo, and it mixes it with the Buddhism statements que pareciera que también viene del Sankhya, that would seem like come from Samkhya as well. y además los mezcla con Tantra, And they are mixed also with y Tantra además con Vedanta, and Vedanta para proponer to offer un sistema práctico de desarrollo o evolución del ser, a practical system of development or evolution of the being basado based en unos postulados que no son prácticos, on statements that are not practical. porque bueno, pues no sé, hay que mirar que, bueno, no sé, no, digamos que no lo tengo claro, hay que mirar, One has to check, because I'm not very clear yet about it. hay que mirar It has to be checked. cuál es la utilidad What is the usefulness de pensar en un vacío, of thinking about a void, en un purusha, about a Purusha, en una fuente de todo? a source of everything? Claro, está clarísimo el postulado que ahora lo va a decir José Of course, the statement is clear that Jose would say ¿O no? en el yoga, in yoga, pero ¿es realista but is it realistic? o es solamente Or is it just una propuesta, un sueño, una fantasía? an offer, a dream, a fantasy? Bueno, yo quería hacer dos paréntesis pequeños Well, I would like to make two small parentheses de por qué es importante sacar todo esto del contexto religioso. on how it is important to take this all out of the religious context. El problema no es que la religión ofrezca una respuesta, The problem is not that religion is going to offer an answer, indiferente si es infantil o no, indifferently if it is a childish one or y not, si es inmutable o no. if it is immutable or O sea, not. sería maravillosa si favoreciera a todo el mundo. It would be wonderful if it would in favor everyone. O sea, si hubiera una sola religión y nadie se matara por eso, If there was just one religion and nobody would get killed about y it, todos estuviésemos contentos como, bueno, pues sí, no sabemos si Dios existe o no, and we were all happy about it in regards of, oh, we don't know if God exists or not, pero eso nos da sosiego, nos da respuestas y ya, y sigamos. but it allows us to cope and so we can continue. Si así fuera la religión, maravilloso, o sea, aplausos para la religión. If religion was like that, it would be wonderful. Really, congratulations to religion. Pero cualquiera con 2 centímetros de frente se da cuenta que la religión no es así. But anyone with 2 centimeters in the forehead can notice that religion is not like that. Las religiones son profundamente divisorias. Religions are deeply divisory. Es como yo tengo la razón, fulano es el enemigo It's like I'm right and the other one is the enemy, y fulano merece ser muerto. and the other one deserves to die. En cambio, la ciencia sí busca favorecer a todo el mundo. Instead, science intends to favor everyone. O sea, la idea es que si la ciencia busca que la humanidad progrese, So the idea is that science really intends for humanity to really thrive, en general, a progress. todo el mundo. in general, to everyone. O sea, cuando se crea una vacuna es para que la use todo el mundo. So when they create a vaccine, it's for everyone to use it. Que ya pues las farmacéuticas le saquen plata a eso, pues sí, porque de algo tienen que vivir. That the pharmaceutics get money from it, yes, well, they have to live out of something. Pero el principio científico detrás es favorecer a la mayor cantidad de gente. But the scientific principle behind it is to favor most people. La religión no, la religión favorece a ciertas estructuras de poder. Religion isn't. Religion only favors certain power structures. Eso sería el paréntesis número 1. That would be the first parenthesis. Y lo segundo sería recordar de que a pesar de que ahora se está entendiendo And the second thing would be to remember that even though nowadays it is being remembered, de que la materia se genera de manera espontánea desde el vacío, it's been proven kind of that
the matter is sprouting spontaneously from the void. No vamos a empezar con la bobada We're not going to start with the clumsiness. de que, entonces yo manifiesto la realidad, So then I manifest reality. el vacío crea la The forma void creates the shape. y mi pensamiento crea la forma. And my thought creates the Ay, shape. no, ya no más con eso. No, let's stop that already. Ese sería como mis dos apuntes That would be my 2 parentheses. para que Carlos pueda seguir con cómo la ciencia cambia la comprensión de la existencia. So Carlos can continue on how science can change the comprehension of existence. Bueno, yo no me voy a meter en esa respuesta, I'm not going to get into that answer, pero sí estoy completamente de acuerdo con José but I do completely agree with Jose en que al reconocer ese postulado de la ciencia actual, on the sense of recognizing the current science statement. pues la gente tiende a tergiversarlo People have the tendency to misinterpret it, y con ello justificar sus pensamientos tontos e inmaduros. and with it they justify the immature and magical thinking. Muy bien. Ahora, el último punto para este podcast, So the last step for this podcast, le voy a pedir a José que lo exponga, I'm going to ask Jose to expose it. sería por qué el cuarto libro del Kaivalya Pada Would be why this 4th book, the Kaivalya Pada, tiene una visión no dualista, have a non-dualist vision, o sea, una visión Advaita Vedanta. an Advaita Vedanta vision. Uy. A mí lo que más rabia me da What makes me rage the most es que estas son las preguntas que deberían de estar en el examen cuando las personas se van a graduar de acá, is that these are the questions that should be at the exam of the people that are graduating from here. pero no, le toca al payaso este que está hablando resolver esto. But no, the clown here talking is the one that has to solve this. Entonces, bueno, ruidos de estiramiento. Stretching noises. Resulta quiero hacer una It's now. Yo quiero hacer una aclaración antes. I want to clarify something before. Si yo pusiera esto como examen, If I put this as an exam, no hubiera dado ni un certificado, nadie se hubiera graduado. Ni siquiera I would yo. have given no certificate. Ni not siquiera you. José se hubiera Not graduado even la Jose primera would vez. have graduated the first. Apenas estaría presentando la tesis. I would be just presenting the thesis. Bueno, ¿por qué este libro pertenece a la Advaita Vedanta? Why does this book belong to the Advaita Vedanta? ¿Por qué es no dualista? Why is it non-dualist? Si el yoga basado del Samkhya If yoga based on Samkhya es profundamente dualista. is deeply dualist. Entonces, es muy difícil la pregunta. So it's a really hard question. Entonces, yo respondería desde el contexto histórico. So I will answer from the historical context. Como dijimos al inicio de este As podcast, we said at the beginning of this podcast, tanto el libro 3 como el libro 4 as the 3rd, as the 4th book, los metieron ahí bajo cuerda, they put them there on string under the under the radar. radar. Pero ellos no hacían, desde mi perspectiva y la de muchos académicos, no hacían parte del libro original de los Yoga Sutras. But under my perspective and many other academics, they say that these did not belong to the first original part of the Yoga Sutra. Hay que entender que el Tantra y luego el Vedanta It has to be understood that Tantra and Vedanta se originaron mucho después. were originated much after. Sí, tenían raíces, bla, 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 desde hace tiempo, Yes, they had the roots for a long time ago, pero fueron movimientos filosóficos independientes después. but they were philosophical independent movements later. Y entonces, para favorecer la estructura de poder del momento, So in order to in favor the power structure of the moment, en vez de luchar contra los movimientos filosóficos y religiosos, instead of fighting against the religious and philosophical movements, lo que se buscaba era apropiarlos. what was intended to do was to appropriate them. Entonces, claro, eso era lo que hacían los brahmines. Of course, so then that's what the Brahmins would do. Eso sí, era su mejor, su magnus opus, su magnum opus, la obra maestra de los brahmines era la apropiación cultural. That was the masterpiece of the Brahmins, the cultural appropriation. Entonces era, primero nosotros tenemos la verdad a través del fuego. So it was first we have the truth through fire. Nacieron los ascetas The assets are born. y entonces en los purushartas apareció mágicamente moksha. So in the Purusharthas, magically there is moksha. Porque, no, es que no les habíamos revelado esta parte de los Vedas, Because, we had not unveiled this part of the Vedas pero yet. resulta de que los ascetas tienen una parte de la verdad But it turns out the assets have some part of the truth. y la liberación hace parte de los deberes del humano. And the liberation is part of the human being's duties. Desaparece luego el budismo. So then the Buddhism appears. No, Buda tenía parte de la razón, So Buddha was partly right. él niega los Vedas, It denies the Vedas. pero pues en parte los está afirmando. But it is also signing Y them. entonces metamos también al budismo acá.
And let's also show Buddhism here. Y entonces así mismo hicieron luego con el Tantra y con el Vedanta. The same thing they did with Tantra and Vedanta. A pesar de que el Vedanta contradice la visión dualista del Sankhya, Even though Vedanta contradicts the dualist vision of Samkhya, el brahmanismo terminó por meterse ahí, volver ese sancocho del que siempre hemos estado hablando. Brahmanism ended up getting there and then mixing there in this big soup of mixtures that we have talked about. Por eso es tan confuso hablar de este libro 4. That's why it's so confusing to talk about this fourth book. Porque uno dice, bueno, ¿son Purusha y Prakriti dos cosas diferentes? So are Purusha and Prakriti two different things? ¿O son una sola cosa? Or are they the same thing? Porque el Sankhya los ve como dos cosas separadas. Because Samkhya sees it as two different things. Y como el yoga se basa en el Sankhya, deberían ser dos cosas separadas. And then since Buddhism and Samkhya they should be two different things. Pero como el Vedanta lo ve como una sola cosa, But since Vedanta sees it as just one thing, entonces al fin ¿qué? so in the end what? ¿Son dos principios filosóficos separados o son uno solo? Is it two philosophical principles separated or is it just one? Entonces, para dar respuesta a Carlos, So to answer to Carlos, para mí, for me, el hecho de que exista un concepto no dualista, the fact that there is a non-dualist concept, un concepto Vedanta en los Yoga Sutras, a Vedanta concept in the Yoga Sutras, corresponde a un proceso de apropiación cultural. it corresponds to a cultural appropriation context. Que el hinduismo o los brahmines, como le quieran decir, That Hinduism or Brahminism, as you would like to say it, acaparaban cualquier conocimiento que les favoreciera la estructura de poder. would take in any kind of knowledge that would in favor their power structure. Me gradué. Hace rato. Muy bien. Bueno, José, muchas gracias. Listo, entonces con estas aclaraciones So then, through these clarifications, Jose, thank you very much. terminamos este podcast. We finish this podcast. Como una forma preparatoria o introductoria, As a preparatory or introduction, ahora sí al abordaje del cuarto libro de los Yoga Sutra del Kaivalyapada. to approaching the fourth book of the Yoga Sutras de Kaivalyapada. Nos vemos entonces ya en este podcast, tal vez el final de toda esta exposición. See you then in the next podcast, probably the end, the final end of this exposition.